Presentación que vamos a realizar en este congreso, la doctora Carolina Sarrate Costa y en este caso el profesor Ángel Romero Martínez, lleva por título La aplicación de Kahoot para explicar la calificación final obtenida por los alumnos de los grados en Psicología y Criminología, un estudio piloto. En este caso, Kahoot constituye una prueba o un instrumento ampliamente conocido dentro de la comunidad universitaria y dentro del sistema educativo, debido a la versatilidad, a la facilidad y a que presenta una serie de rasgos que lo convierten en atractivo para servir o para emplearlo durante las clases magistrales para intentar romper la monotonía. Y no solo eso, sino que este tipo de instrumento está dentro de lo que podríamos considerar las evaluaciones intermedias a lo largo de la asignatura, las cuales proporcionan información al alumnado sobre su evaluación en las mismas, sobre el tipo del examen que vamos a realizar e intentar familiarizarse con este tipo de instrumentos les permitirá familiarizarse con la evaluación de la asignatura, cuestión que normalmente les genera cierto temor. En el caso específicamente de hablar de las pruebas de tipo objetivo, de tipo test. En este caso, a pesar de que existan un considerable número de estudios, digamos que con unos diseños, debido a las limitaciones inherentes al ámbito en el que se aplican, unas limitaciones metodológicas del tamaño muestral, de la ausencia de un grupo control necesario, etcétera, etcétera, sí que es cierto que en la mayor parte de las ocasiones o la mayor parte de los estudios apuntan en un sentido positivo, indicando que este instrumento es útil para garantizar el aprendizaje. Nuestro objetivo o nuestros objetivos, aunque más ambiciosos, también debemos tener en cuenta, obviamente, con las limitaciones con las que nos vamos a encontrar. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos plantearnos cuán útil pueden ser este tipo de instrumentos a nivel intermedio, pero lo que realmente nos interesa no es romper la monotonía durante una clase, sino que realmente nos interesa ver y comprobar hasta qué punto esta sesión de evaluación o una única sesión de evaluación tendría o tiene un impacto positivo en la calificación final. Claro, otra de las cuestiones que también han planteado muchos autores es si realmente este instrumento de aprendizaje, la utilidad que tiene, más allá de fortalecer o reforzar el aprendizaje, básicamente es una forma de que reduzca o se reduzcan los niveles de ansiedad o de preocupación por el examen y una forma de familiarizarse con el modelo de examen de la asignatura. Entonces, si bien no es que afecte directamente al nivel de la consolidación del aprendizaje, sí que la reducción de los niveles de ansiedad podría afectar de forma positiva al rendimiento en la prueba final. Es por ello por lo que el objetivo de esta presentación, mejor dicho, de este trabajo fue doble. En primer lugar, evaluar en qué medida el rendimiento en Kahoot, en el que tenemos una serie de variables, como puede ser en este caso las que vamos a emplear, número de aciertos, número de errores y omisiones, se corresponde con la nota final obtenida en una prueba de tipo test. Y el segundo de los objetivos es analizar los cambios que se producen en los niveles de preocupación antes y después de aplicar Kahoot y en qué medida la reducción de estos niveles repercute en la calificación final obtenida. Para ello, realizaremos una única sesión de Kahoot con el alumnado mediante una sesión o durante una sesión presencial en la que se aplicará un Kahoot compuesto por 10 preguntas. Ya sabemos que Kahoot normalmente las versiones más sencillas disponen o se elaboran de preguntas de 4 alternativas, entonces elaboraremos 10 preguntas de tipo test con 4 alternativas sobre una parte muy concreta o varias partes o lo que se haya impartido hasta el momento del temario. El grado de preocupación lo evaluaremos mediante una pregunta con 3 alternativas de respuesta con un nivel bajo, moderado y alto de preocupación por la asignatura y por la evaluación, antes y después de realizar el Kahoot. Esto se realizará online.
Es decir, tanto el alumnado dispondrá de un cuestionario antes de hacer Kahoot como después de aplicar Kahoot. Y, por ello, las variables de interés que vamos a manejar serán el número de aciertos, el número de errores y omisiones en Kahoot, la calificación numérica final obtenida en la prueba de tipo test y el cambio en la puntuación de la ansiedad-preocupación por la evaluación de la asignatura. En este sentido, con respecto al primer objetivo del estudio, sí que hallamos una correlación positiva entre el número de aciertos y la calificación final obtenida en la prueba final. Sin embargo, tanto el número de errores como el número de omisiones no se correspondieron de forma significativa con la calificación final obtenida. Respecto al grado de preocupación, lo que obtuvimos fue una reducción o el paso de un mayor número de alumnos a o de una preocupación alta a moderada. Y por último, lo que obtuvimos es que el cambio, es decir, la reducción en estos niveles, no se relacionó de forma significativa con la calificación final obtenida. Es por ello por lo que podemos concluir que Kahoot demuestra un cierto valor a la hora de predecir la calificación final obtenida en la asignatura. Sin embargo, en base a los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que contamos con un tamaño muestral muy reducido, cabe poner de manifiesto que los resultados, o que debemos ser más cautos a la hora de interpretar los resultados, ya que los resultados dentro de lo que cabe son más moderados de lo que cabría esperar. ¿De acuerdo? También sería necesario utilizar una fórmula en la que transformemos la puntuación total, ya que existían ciertas discrepancias o ciertas diferencias entre los exámenes que planteamos y la calificación obtenida en Kahoot o la puntuación que entrega Kahoot, en la que no solo es necesario o no solo se tiene en cuenta el número de aciertos y errores, sino también el tiempo que tarda la persona en contestar las preguntas. Entonces, en este caso, esa puntuación no nos aportaba para lo que a nosotros nos interesaba información relevante. Otra cuestión importante tiene que ver con realzar que la aplicación de Kahoot efectivamente redujo los niveles de ansiedad, al menos en un porcentaje considerable de casos. Esto es indicativo de que también podría incidir, si ya no bien de forma directa, de forma indirecta en la calificación final. Esto es algo que deberíamos estudiar en un estudio con un diseño mucho más robusto para ver si efectivamente esto puede ser tenido en cuenta y Kahoot a nivel intermedio ayuda de forma significativa a la hora de plantear o a la hora de plantearse cómo estudiar el examen por parte del alumnado. Y sin más, agradecer su interés por nuestro trabajo. Y quedamos a la espera de responder cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda que pueda surgir con respecto a la presentación.